En el marco de la dictaminación de la minuta para reformar la Ley de Seguridad Nacional, la Cámara de Diputados dio inicio al Foro Nacional Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos, que organizan las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos. Durante su mensaje inaugural, el diputado Javier Corral destacó la relevancia del tema de seguridad nacional en el entendido de que su concepto es distinto al de seguridad pública. Dada la magnitud y relevancia de esta cuestión, es evidente que el marco legal de la seguridad nacional es un tema de primera importancia, pues se trata de salvaguardar la integridad del Estado, las instituciones y las personas. Asimismo, destacó que el trabajo realizado por las comisiones busca evidenciar la transparencia que hay en el proceso legislativo. Que la decisión es transparentar toda la información, abrir el proceso a los ciudadanos y dar cuenta puntual de las acciones y reuniones a celebrar y de las que estén por celebrarse. Esa es la apuesta de la Comisión de Gobernación, transparentar el proceso, abrir la discusión a todas las voces. Por su parte, el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja fue el encargado de formalizar el inicio del evento. Formalmente inauguramos el Foro Nacional, Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos, seguramente para bienestar y desarrollo de todos los mexicanos. La primera ponencia estuvo a cargo del doctor Sergio García Ramírez, quien puntualizó que no basta argumentar que la normativa actual no es suficiente para combatir al crimen organizado. Dijo que una reforma en materia de seguridad engloba todos los grandes intereses de la nación. Que debemos considerar todos los temas de seguridad pública, nacional, humana, ciudadana y todos los temas de justicia penal y derechos humanos. El marco, pues, de la democracia. A un par de años de haber aprobado las reformas constitucionales en materia de seguridad, se debe dar cumplimiento a lo que no se ha hecho. Es preocupante, señaló Sergio García Ramírez, que en tan poco tiempo haya habido tantas sentencias adversas. Asimismo, afirmó que cualquier marco jurídico debe contemplar el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. No queremos seguridad a costa de los derechos y de la democracia. No queremos derecho y democracia a costa de la seguridad. Lo queremos todo y de una vez, de consumo, al mismo tiempo. Pero que al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de recuperar esa seguridad perdida, es preciso rechazar cualquier exceso que menoscabe el Estado de Derecho establecido en la Constitución General de la República. El marco constitucional de la seguridad nacional fue analizado por John Ackerman, quien argumentó que el proyecto en el Congreso es violatorio del artículo 6º constitucional en materia de transparencia. El académico hizo un balance de las actividades del Ejército en funciones de seguridad pública. En lugar de estar legalizando e incluso ampliando sus facultades y capacidad de intervenir en materia de seguridad pública, lo que debemos estar haciendo hoy en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y sobre todo nosotros los ciudadanos, es buscando caminos claros y pasos específicos para lograr la retirada de las fuerzas militares de actividades de seguridad pública. Para Santiago Concuera es necesario revisar el actual marco jurídico para evitar la aplicación arbitraria de la legalidad, mientras que Emilio Álvarez y Casa precisó que cualquier ley que se apruebe debe estar armonizada con la recién aprobada reforma constitucional que reconoce el respeto a los derechos humanos como figura suprema. Cuando los regímenes echan mano de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, se cometen más violaciones de derechos humanos porque los efectivos de las Fuerzas Armadas no están entrenados para la realización de labores de seguridad pública. Pero me parece que el problema sustantivo es que no tenemos una política de Estado en materia de seguridad. Y al no tener una política de Estado, lo que estamos haciendo en estas discusiones, es estar resolviendo por leyes particulares desde la puerta de atrás. Al abordar el tema de la salvaguarda de los derechos humanos como prioridad para la seguridad nacional, el primer ponente, Sergio López Sayón, refirió la necesidad de otorgar un marco jurídico que clarifique la interacción de las Fuerzas Armadas en el auxilio de autoridades civiles.
Que la intervención del ejército ha sido necesaria y que se ha dado en el vacío, y ese es parte del problema, que hoy el ejército no cuenta con un marco claro que le establezca cuál es la función, cuál es la temporalidad, cuál es el propósito y cuáles son las líneas de mando. Bueno, en su turno, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia enfatizó que si bien se han discutido interminablemente las reformas normativas en la materia, no se ha dado suficiente relevancia a la rendición de cuentas sobre el quehacer institucional. En coincidencia, la especialista en derecho... Vamos a ver lo que dijo. Sea cual sea la amenaza o el riesgo enfrentado, o hacemos funcionar el principio de rendición de cuentas, o renunciamos a la reforma democrática policial y al control democrático de las Fuerzas Armadas. La especialista en derechos humanos, Maricler Acosta, consideró que parte del problema de violencia puede atribuirse a la carencia del Estado. La principal fuente de violencia y de inseguridad proviene de las actividades de la delincuencia organizada, pero lamentablemente también proviene de las falencias del Estado mexicano en materia de justicia y seguridad y de la política de seguridad implementada para combatir a la delincuencia organizada durante la presente administración. Bueno, y el doctor Ricardo Sepúlveda propuso un replanteamiento del proyecto sobre seguridad nacional desde una perspectiva positivista de derechos humanos. En sentido similar, el ombudsman capitalino refirió que hace falta aclarar la función que desempeñarán los organismos de derechos humanos ante una declaratoria de amenaza a la seguridad interior. La doctrina de los derechos humanos es tan útil como exigente, tan práctica como dura, porque no permite, una vez que se asume, ni una violación a los derechos humanos en aras, ni siquiera de la misma protección a los derechos humanos. En esta segunda visión, los derechos humanos son el eje de la democracia, son el criterio rector frente al cual hay que contrastar cualquier propuesta que se realice por supuesto, de norma constitutiva o regulativa, o bien de política pública y de acción pública. Y como parte de la revisión de los especialistas en torno al dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el doctor Samuel González planteó a los legisladores la posibilidad de mejorar los preceptos de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad sin violar principios de competencia en cuanto a facultades de investigación. La primera pregunta que vuelve fundamentalmente inconstitucional toda la Ley de Seguridad Nacional es que ahí no se hablan de investigaciones. O sea, no hay competencia alguna para que este Congreso pueda hacer lo que está tratando de hacer en el artículo, en todo el entramado de la ley. Tras realizar un análisis puntual de la definición de seguridad nacional, el licenciado Gabriel Regino García enfatizó que este término y el de seguridad pública implican construcciones políticas en el discurso. ¿Un adversario de un gobierno es un enemigo del Estado? ¿Es un riesgo para la seguridad nacional? El riesgo a la seguridad nacional, ¿de qué depende? ¿De un fenómeno transnacional o de la falta de operación del gobierno de un Estado para mantener la gobernabilidad? En su participación, la doctora Elena Azaola consideró que la propuesta que evalúa el Congreso se realizó tratando de dar respuesta a las circunstancias que vive el país, mas no de forma atinada. Y este error consiste en haber confundido dos figuras que son esencialmente y completamente distintas: la figura del enemigo y la figura del delincuente. El titular de la Comisión de Gobernación fue encargado de dar clausura formal a este Foro Nacional de Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos. En su mensaje recordó el objetivo tanto de las audiencias públicas como de este evento, es elaborar un proyecto legislativo que le sirva más a la sociedad que a un Estado o a un gobierno. Porque estamos absolutamente seguros que el de la seguridad nacional es un tema compatible con el sistema de los derechos humanos y con el régimen democrático.
Y tras agradecer la aportación de los especialistas, el diputado Javier Corral destacó el cumplimiento del calendario consensuado por la comisión a su cargo para presentar un dictamen sobre la minuta en reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. Celebramos que la Comisión de Derechos Humanos nos acompañe desde ahora en ese trabajo simultáneo y conjunto. Lamentamos que no sea así en el caso de la Defensa Nacional, a quien varias veces le hemos insistido de manera pública y privada en la necesaria coordinación y colaboración para estos trabajos.